La mañana del 17 de marzo de 1999 amaneció fría en San Andrés Cholula, Puebla. Las calles empedradas brillaban con el rocío que se aferraba a las piedras volcánicas, mientras los primeros rayos del sol iluminaban la pirámide en la distancia. Roberto Mendoza había preparado café desde las 5 de la mañana, como hacía cada día antes de abrir su pequeño taller mecánico en la calle Morelos. Tenía 42 años, manos callosas por el trabajo y una sonrisa que ponía nerviosos a sus clientes cuando les explicaba cuánto costarían las reparaciones de sus vehículos. Pero esa mañana, Roberto no pensaba en motores ni en tornillos. Pensaba en su hijo. Sebastián tenía 16 años y los ojos inquietos de quien sueña con mundos más allá de los límites de su pueblo. Era alto para su edad, con el cabello oscuro siempre despeinado y una mandíbula que empezaba a definirse como la de su padre. Estudiaba en el colegio Humboldt y destacaba en matemáticas, aunque últimamente sus calificaciones habían bajado. Roberto lo había notado. También había notado las miradas esquivas, las salidas nocturnas que su hijo justificaba con tareas escolares o reuniones de estudio. Esa mañana, Roberto había decidido que era momento de hablar, no como padre autoritario, sino como amigo. Quería recuperar la conexión que sentía perdida desde hacía meses. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá en suspenso hasta el final, te invito a suscribirte al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Ahora sí, continuemos. El desayuno fue silencioso. Roberto sirvió chilaquiles verdes y 2 tazas de café con leche. Sebastián comió sin levantar la vista del plato, moviendo los frijoles de un lado a otro con el tenedor. La cocina olía a cilantro y a la tortilla recién hecha que doña Petra, la vecina, les traía cada mañana desde que murió Clara, la esposa de Roberto y madre de Sebastián, 3 años atrás. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado. Hijo, necesito hablar contigo, dijo Roberto finalmente, limpiándose las manos en un trapo manchado de grasa que llevaba en el bolsillo. Me preocupas. Sebastián apretó los labios. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa de madera gastada. Estoy bien, papá. Solo es la escuela. Mucha presión. No me mientas. La voz de Roberto no sonó enojada, solo cansada. Sé que hay algo más. Tu profesor Ramírez me llamó la semana pasada. Dice que faltas a clases, que cuando estás parece que tu mente está en otro lado. El silencio se instaló entre ellos como un muro de concreto. Afuera, el ruido de los camiones y las voces de los comerciantes ambulantes llenaban las calles. Puebla despertaba con su ritmo habitual, ajena al drama que se gestaba en esa pequeña cocina. Necesito que confíes en mí, continuó Roberto. Sé que desde que tu madre murió he trabajado demasiado, que no he estado presente como debería, pero estoy aquí ahora. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. Sebastián levantó la mirada. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los de su padre, brillaban con lágrimas contenidas. No puedes ayudarme con esto, papá, nadie puede. Pruébame. El joven respiró profundo. Parecía que iba a hablar, que finalmente iba a descargar ese peso que Roberto podía ver en sus hombros encorvados. Pero el momento se rompió cuando sonó el teléfono. Un timbre estridente que hizo que ambos dieran un respingo. Roberto se levantó y contestó. Del otro lado de la línea, una voz masculina, grave y directa. Roberto Mendoza, habla el licenciado Vargas. Necesito que venga a mi oficina de inmediato. Hay un asunto urgente que discutir sobre el terreno de su familia en Atlixco. Roberto frunció el ceño. No sabía de ningún terreno en Atlixco. Su familia siempre había sido de Cholula, pero el tono del abogado no admitía demora. ¿Puede darme más detalles? Prefiero hablar en persona. Es sobre una herencia de su difunto tío Arnulfo. Tiene documentos que firmar hoy. Si no viene, perderá los derechos legales. La conversación duró apenas 2 minutos más.
Cuando Roberto colgó, Sebastián ya no estaba en la cocina. Escuchó el agua correr en el baño del segundo piso y suspiramente. La conversación tendría que esperar. A las 9 de la mañana, padre e hijo subieron a la camioneta Ford roja de Roberto, modelo 1985, que hacía un ruido peculiar cada vez que aceleraba, pero que el mecánico juraba que duraría otros 10 años. Sebastián llevaba su mochila del colegio y miraba por la ventana mientras atravesaban las calles de Cholula rumbo a la carretera federal. Roberto puso una estación de radio con baladas románticas, pero ninguno de los dos prestaba atención a la música. «Después de esto te llevo a la escuela», dijo Roberto. «No importa, ya perdí la primera clase». «Entonces aprovecharemos el día. Podemos comer en Atlixco, hay un restaurante de semitas que tu madre amaba». Sebastián no respondió. Su rostro estaba pegado al cristal, observando cómo la ciudad se transformaba en campos de cultivo y montañas a la distancia. El Popocatépetl se alzaba majestuoso, con una ligera columna de humo que salía de su cráter. Roberto siempre había encontrado reconfortante esa vista. Le recordaba que había fuerzas más grandes que sus problemas cotidianos. La oficina del licenciado Vargas estaba en una calle secundaria de Atlixco, en un edificio de 2 pisos con fachada colonial pintada de amarillo. Roberto estacionó la camioneta y ambos entraron. Una recepcionista joven con lentes y cabello recogido les indicó que subieran al segundo piso. Las escaleras crujían con cada paso. La oficina era pequeña y estaba abarrotada de archiveros metálicos y pilas de carpetas. Olía a papel viejo y a café recalentado. Detrás del escritorio, un hombre de unos 60 años con bigote canoso y traje gris les hizo una señal para que se sentaran. «Gracias por venir, señor Mendoza. ¿El joven es su hijo?» «Sí, Sebastián. ¿Hay algún problema con que esté aquí?» «En absoluto. De hecho, esto también le concierne. Verá, su tío Arnulfo Mendoza falleció hace 6 meses en la Ciudad de México. No tenía hijos, y en su testamento lo nombró a usted como único heredero de una propiedad en las afueras de Atlixco. Son aproximadamente 2 hectáreas de terreno agrícola». Roberto parpadeó, confundido. «Disculpe, pero yo no tengo ningún tío llamado Arnulfo. Debe haber una confusión». El abogado sacó varios documentos y los extendió sobre el escritorio. «Aquí están los papeles. Arnulfo Mendoza Reyes, hermano menor de su padre, Eugenio Mendoza Reyes. ¿Le suena?» Roberto sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Su padre había muerto cuando él tenía apenas 8 años, en un accidente de trabajo en una fábrica textil. Nunca había mencionado tener un hermano. Mi padre nunca habló de él. Según los documentos, hubo una separación familiar hace décadas. Arnulfo emigró a la capital y cortó contacto con la familia, pero al morir decidió dejarle esto a usted. Supongo que es su manera de hacer las paces». Sebastián, que hasta ese momento había permanecido callado, se inclinó hacia adelante. «¿Podemos ver el terreno?» El abogado asintió. «Por supuesto, tengo las llaves y la dirección. Está a unos 20 minutos de aquí. Si quieren, puedo acompañarlos». Media hora después, los 3 viajaban en la camioneta de Roberto por un camino de terracería rodeado de campos de maíz. El licenciado Vargas iba en el asiento del copiloto, dando indicaciones mientras revisaba un mapa desplegable. Sebastián permanecía en silencio en la parte trasera, con la mirada perdida en el paisaje. El terreno estaba al final del camino, delimitado por una cerca de alambre oxidado y árboles de mezquite. En el centro había una casa pequeña, de una sola planta, con paredes de adobe agrietado y techo de lámina. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Era evidente que nadie había vivido allí en años. «No es mucho», dijo el abogado, «pero el terreno tiene valor. Podría venderlo o construir algo. La decisión es suya».
Roberto bajó de la camioneta y caminó hacia la casa. Sebastián lo siguió en silencio. El interior estaba vacío excepto por algunos muebles destrozados por la humedad y el tiempo. Una mesa volcada, sillas rotas, un colchón podrido en lo que debió ser el dormitorio. El olor a moho era abrumador. En una esquina de la sala, Roberto encontró una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. Tenía su nombre escrito con marcador negro. Para Roberto Mendoza. «¿Qué es eso?», preguntó Sebastián. «No lo sé». Roberto abrió la caja con cuidado. Dentro había fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras con los colores desvanecidos de los años 70 y 80. También había cartas atadas con un cordel y un diario con tapas de cuero gastado. Las fotografías mostraban a dos niños pequeños sonriendo frente a una casa que Roberto reconoció vagamente. Era la casa donde había crecido en Cholula antes de que su madre la vendiera tras la muerte de su padre. Uno de los niños era evidentemente su padre, Eugenio. El otro debía ser Arnulfo, su tío desconocido. Roberto tomó el diario y lo abrió al azar. La caligrafía era irregular, como si hubiera sido escrita con prisa o con manos temblorosas. 15 de agosto de 1962. Eugenio me culpa de todo. Dice que por mi culpa nuestro padre está muerto. Pero él no estaba ahí. No vio lo que yo vi. No sabe la verdad y nunca se la diré porque me odiaría aún más. Roberto sintió un escalofrío. ¿De qué hablaba su tío? ¿Qué había pasado realmente con su abuelo? «Papá, mira esto». Sebastián había encontrado otra caja, más pequeña, escondida debajo de una tabla suelta del piso. Dentro había fajos de billetes mexicanos, muchos de denominaciones antiguas, pero también algunos nuevos. Roberto los contó rápidamente. Eran al menos 100,000 pesos. «¿De dónde sacó todo esto?», murmuró Sebastián. El licenciado Vargas, que había permanecido afuera, entró en ese momento. ¿Encontraron algo interesante? Roberto guardó el dinero rápidamente en la caja y cerró la tapa. Solo cosas personales, nada importante. No sabía por qué había mentido. Algo en su instinto le decía que no debía confiar completamente en ese abogado. Había algo extraño en toda esa situación. Un tío del que nunca había oído hablar. Una herencia inesperada, dinero escondido. «Bueno, los papeles de la propiedad están listos para firmar cuando usted quiera», dijo Vargas. «Puede pasar por mi oficina mañana o la próxima semana. No hay prisa». «¿Hay algo más que deba saber sobre mi tío?», preguntó Roberto. «¿Cómo murió? ¿Tenía familia, amigos?». El abogado se encogió de hombros. «Murió de un infarto en su departamento en la colonia Roma. Lo encontraron 3 días después. No tenía familia cercana ni pareja. Trabajaba como contador para varias empresas pequeñas. Una vida solitaria, al parecer». Regresaron a Atlixco en silencio. Roberto dejó al abogado en su oficina y luego condujo sin rumbo fijo durante varios minutos, procesando todo lo que había descubierto. Sebastián tampoco hablaba, pero Roberto notó que su hijo parecía más relajado que en la mañana, casi aliviado. «¿Tienes hambre?», preguntó finalmente Roberto. «Un poco». Fueron a un restaurante tradicional cerca del Zócalo. Pidieron semitas de milanesa y aguas frescas de Jamaica. Mientras comían, Roberto no podía dejar de pensar en el diario de su tío. ¿Qué secreto había descubierto Arnulfo sobre la muerte de su abuelo? ¿Por qué su padre nunca había hablado de su hermano? «Sebastián, ¿recuerdas algo que tu abuelo Eugenio te haya contado sobre su familia?», preguntó Roberto. El joven negó con la cabeza. «Murió cuando yo tenía 3 años, apenas lo recuerdo». «Es extraño. Vivimos toda la vida pensando que conocemos a nuestra familia y luego descubres que hay secretos enterrados por décadas». Sebastián mordió su semita y miró a su padre con una expresión difícil de descifrar. «Todos tenemos secretos, papá.
Algunos son para proteger a los demás. Roberto iba a responder cuando su teléfono celular sonó. Era su compadre Luis, dueño de la ferretería al lado de su taller. «Roberto, ¿dónde estás? Han venido 2 tipos preguntando por ti. Dicen que es urgente». No me gustó su aspecto. «¿Qué tipo de gente?» «No sé, hermano. Traían camioneta nueva, ropa cara. Uno tenía cicatriz en la cara. Preguntaron si sabían dónde vivías y yo les dije que no tenía idea. Pero mejor ten cuidado». Roberto agradeció la llamada y colgó. Su corazón latía más rápido. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Tenía algo que ver con la herencia de su tío? «Tenemos que irnos», le dijo a Sebastián. «Ya». «¿Qué pasa?» «No lo sé, pero no me gusta». Pagaron la cuenta apresuradamente y salieron del restaurante. Roberto miró a su alrededor antes de subir a la camioneta. Las calles de Atlisco estaban llenas de turistas y vendedores ambulantes. Todo parecía normal, pero la inquietud no lo abandonaba. Tomaron la carretera de regreso a Cholula. Roberto conducía más rápido de lo normal, revisando constantemente el espejo retrovisor. Sebastián permanecía callado, con las manos apretadas sobre su mochila. «Papá, hay algo que necesito decirte», dijo finalmente el joven, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. «¿Qué pasa, hijo?» «Yo estoy metido en algo malo». Roberto sintió que su estómago se contraía. Redujo la velocidad y miró a su hijo. «¿De qué hablas?» Sebastián respiró profundo, como reuniendo valor. «Hace 6 meses conocí a unos tipos en una fiesta. Parecían buena onda, tenían dinero, me invitaban cosas. Me dijeron que podía ganar dinero fácil si les ayudaba con unos encargos. Pequeñas entregas, nada importante, me dijeron. Pero después empezaron a pedirme más. Entregas más grandes, a lugares más peligrosos. Y cuando intenté decirles que no quería seguir, me amenazaron. Dijeron que si hablaba con alguien, te harían daño a ti». Roberto tuvo que orillarse en el acamotón de la carretera. Sus manos temblaban sobre el volante. «¿Drogas? ¿Estás hablando de drogas, Sebastián?» El joven asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento, papá. No sabía en qué me estaba metiendo. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Me tienen atrapado». «¿Quiénes son? Dame nombres». «No puedo. Si lo hago nos matarán a los 2». Roberto abrazó a su hijo con fuerza. Podía sentir cómo el cuerpo de Sebastián temblaba entre sollozos. Toda la frialdad, todas las miradas esquivas, los silencios, todo tenía sentido ahora. Su hijo de 16 años estaba siendo usado por narcotraficantes. «Vamos a arreglar esto», dijo Roberto, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Iremos a la policía». «¡No!». Sebastián se separó bruscamente. «La policía está con ellos. Ese es el problema. El comandante Gutiérrez es quien coordina todo. Si vamos a la policía, nos van a matar». Roberto sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado su vida a ese punto en tan solo unas horas? Por la mañana, su mayor preocupación era la distancia emocional con su hijo. Ahora sabía que Sebastián estaba atrapado en una red de narcotraficantes con policías corruptos. «Entonces, huiremos», dijo Roberto. «Esta noche empacamos lo necesario y nos vamos. A Veracruz, a Oaxaca, donde sea. Empezaremos de nuevo». «¿Y el taller? ¿La casa? ¿Tu vida?» «Nada de eso importa si te pierdo a ti». Padre e hijo permanecieron sentados en silencio al costado de la carretera mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Los autos pasaban a toda velocidad, sus ocupantes ajenos al drama que se desarrollaba en esa camioneta roja desvencijada. «Hay otra opción», dijo Sebastián finalmente. «Los tipos que vinieron a buscar hoy. Creo que son de un grupo rival. Tal vez podamos usarlos». «¿Estás loco? No vamos a meternos más profundo en esto».
Escúchame. Si les damos información sobre el comandante Gutiérrez y su red, tal vez nos protejan, o al menos nos dejen ir en paz. Roberto negó con la cabeza vehementemente. Eso es una sentencia de muerte. No voy a arriesgar tu vida de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Porque huir tampoco es una solución. Nos encontrarán. Estos tipos tienen contactos en todo el país. La conversación se vio interrumpida por el sonido de sirenas acercándose. Roberto miró por el espejo retrovisor y vio 2 patrullas aproximándose rápidamente. Su corazón se aceleró. Venían por ellos. Las patrullas pasaron de largo, persiguiendo a un auto que iba más adelante. Roberto exhaló con alivio, pero el incidente le recordó lo expuestos que estaban. «Necesitamos un lugar seguro para pensar», dijo. «No podemos volver a casa todavía». «Conozco un lugar», respondió Sebastián. «La casa de mi amigo Javier en Tonantzintla. Su familia está de viaje. Nos podemos quedar ahí esta noche». Roberto consideró la opción. No era ideal, pero era mejor que regresar directamente a su casa si realmente los estaban buscando. «Está bien, vamos allá. Pero mañana tomamos una decisión final». Condujeron hacia Tonantzintla, mientras la tarde se convertía en noche. Las luces de Puebla brillaban a la distancia, una constelación urbana que parecía ajena a sus problemas. Roberto no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Por la mañana había descubierto una herencia inesperada, 100,000 pesos en efectivo y secretos familiares. Pero nada de eso importaba ahora que sabía que su hijo estaba en peligro mortal. La casa de Javier era modesta pero acogedora, ubicada en una calle tranquila cerca de la iglesia principal del pueblo. Sebastián tenía una llave que su amigo le había dado meses atrás. Entraron con cuidado, asegurándose de que nadie los viera. El interior estaba oscuro y silencioso. Roberto encontró el interruptor de la luz de la sala y encendió una lámpara de pie. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, señal de que la familia llevaba tiempo fuera. «¿Tienes hambre?», preguntó Roberto, aunque él mismo no tenía apetito. «No, solo estoy cansado». «Entonces descansa. Yo voy a pensar qué hacer». Sebastián subió al segundo piso mientras Roberto permanecía en la sala. Sacó el diario de su tío de la caja que habían llevado con ellos y comenzó a leerlo desde el principio. Necesitaba distraer su mente, aunque fuera por unos minutos, del peligro inmediato que enfrentaban. El diario comenzaba en 1960, cuando Arnulfo tenía apenas 14 años. Las primeras entradas eran triviales: quejas sobre la escuela, peleas con su hermano mayor Eugenio, sueños de convertirse en músico. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. 12 de marzo de 1962. Hoy vi algo que no debía ver. Papá estaba en el sótano con el señor Villaseñor, el dueño de la fábrica. Tenían una caja llena de dinero sobre la mesa. Escuché cuando papá decía que los trabajadores nunca se enterarían, que él se encargaría de todo. No entiendo de qué hablaban, pero me asusta. Roberto continuó leyendo, cada página revelando más detalles de una historia que su padre nunca había compartido. Al parecer, su abuelo había estado involucrado en un esquema de fraude en la fábrica textil donde trabajaba. Robaba del fondo de pensiones de los empleados junto con el dueño. Cuando algunos trabajadores empezaron a sospechar, su abuelo planeó falsificar los registros. Pero algo salió mal. Según el diario, hubo un accidente en la fábrica, el mismo que supuestamente mató a su abuelo. Pero Arnulfo había escrito algo diferente. 20 de noviembre de 1962. Papá está muerto. La policía dice que fue un accidente, que una máquina lo aplastó. Pero yo estaba ahí. Vi cuando el señor Villaseñor empujó a papá. Fue asesinato. Se lo dije a Eugenio, pero no me creyó. Me llamó mentiroso. Dice que estoy traumatizado y que invento cosas. Pero yo sé lo que vi. Y el señor Villaseñor me miró directo a los ojos cuando salía de la fábrica. Me amenazó sin decir una palabra. Si hablo,
me matará a mí también. Roberto dejó caer el diario. Su abuelo no había muerto en un accidente, había sido asesinado. Y su padre nunca lo supo, o tal vez sí lo sabía, pero prefirió creer la versión oficial. Arnulfo había cargado con ese secreto durante toda su vida, distanciándose de su familia porque nadie le creyó. Ahora Roberto entendía el dinero escondido en la casa. Su tío probablemente había chantajeado a Villaseñor durante años, cobrando silencio. Era dinero manchado de sangre y mentiras. Dinero que Roberto no quería, pero entonces tuvo una idea peligrosa y desesperada. Subió corriendo al segundo piso, donde Sebastián estaba sentado en una cama, mirando su teléfono celular con expresión preocupada. «¿Qué pasa?», preguntó el joven. «Hijo, ¿cuánto dinero necesitarías para pagar tu deuda con esos tipos? ¿Para que te dejen en paz?». Sebastián frunció el ceño. «No funciona así, papá. No es solo dinero. Una vez que estás dentro, no te dejan salir. Pero si pudieras pagar, si pudieras darles suficiente dinero como para que valiera la pena dejarte ir, ¿cuánto sería?». El joven pensó durante un momento. «No lo sé. Tal vez 200,000 pesos. Quizá más». Roberto sintió que su esperanza se desvanecía. Solo tenían 100,000 de la herencia de su tío. «No es suficiente», murmuró. «¿De qué hablas? ¿Tienes dinero?». Roberto le explicó sobre el efectivo que habían encontrado. Sebastián escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada palabra. «No podemos usar ese dinero, papá. Si lo que dices sobre tu abuelo es cierto, ese dinero está maldito. Solo nos traerá más problemas. O podría salvarnos». En ese momento, el teléfono de Roberto sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. «Señor Mendoza», una voz masculina, áspera y directa. «¿Quién habla?». «No importa quién soy. Lo que importa es que tengo información sobre su situación. Sé lo que su hijo ha estado haciendo, y sé que está en problemas». Roberto sintió que su sangre se helaba. «¿Qué quiere?». «Encontrarnos. Esta noche. Traiga al muchacho. Tenemos una propuesta que les interesará. Si no vienen, los encontraremos de todas formas. Pero será menos amigable». «¿Dónde?». La voz le dio una dirección en las afueras de Puebla, cerca del periférico ecológico. Un lugar aislado, perfecto para una emboscada. «Medianoche. Vengan solos. Si traen policía, los dos mueren. ¿Entendido?». La llamada se cortó antes de que Roberto pudiera responder. Miró a Sebastián, quien había palidecido completamente. «Era uno de ellos, ¿verdad?», preguntó el joven. Roberto asintió. «Quieren vernos esta noche. Es una trampa, van a matarnos. O tal vez realmente quieren hacer un trato. De cualquier manera no tenemos muchas opciones. Si no vamos, nos buscarán. Si vamos, al menos tenemos una oportunidad de negociar». Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las calles de Tonantzintla estaban tranquilas y mal iluminadas. Se podía ver la silueta del Popocatépetl, recortada contra el cielo nocturno. «Tengo miedo, papá». «Yo también, hijo. Yo también». Las siguientes horas pasaron en un silencio tenso. Roberto revisó la camioneta, llenó el tanque de gasolina en una estación de servicio cercana y preparó el dinero en efectivo por si acaso. Sebastián escribió una carta explicando todo lo que había pasado, incluyendo los nombres de los narcotraficantes que lo habían reclutado y los detalles de las operaciones que conocía. La selló en un sobre y la escondió debajo del colchón de la cama donde había estado sentado. «Si algo nos pasa», le dijo a su padre, «al menos habrá un registro de la verdad». A las 11 de la noche salieron de la casa de Javier. El aire estaba frío y había empezado a caer una ligera llovizna. Roberto condujo por calles secundarias, evitando las avenidas principales donde podría haber retenes policiales. Sebastián iba en silencio, con la mirada fija en sus manos.
Pase lo que pase esta noche, dijo Roberto, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Cometiste un error, pero tuviste el valor de decirme la verdad. Eso requiere fuerza. No me siento fuerte, me siento estúpido. Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es cómo los enfrentamos. Llegaron al lugar indicado 15 minutos antes de medianoche. Era un terreno baldío al lado de un canal de aguas negras, rodeado de árboles de eucalipto. No había iluminación, y el único sonido era el goteo de la lluvia sobre las hojas. Roberto estacionó la camioneta y apagó el motor. ¿Estás listo?, preguntó. Sebastián asintió, aunque su rostro decía lo contrario. Esperaron. Los minutos se arrastraban como horas. Roberto revisaba constantemente su reloj. 11:40, 11:45, 11:50. A medianoche exacta, 2 camionetas negras con vidrios polarizados entraron al terreno baldío. Sus faros iluminaron la camioneta de Roberto, cegándolos momentáneamente. Las puertas se abrieron y salieron 4 hombres, todos vestidos con ropa oscura. Uno de ellos tenía una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda. «Salgan del vehículo», ordenó el hombre de la cicatriz. «Despacio, manos donde podamos verlas». Roberto y Sebastián obedecieron. El frío de la noche les calaba los huesos mientras caminaban hacia los hombres. «Señor Mendoza, Sebastián, gracias por venir. Mi nombre es Héctor. Trabajamos para gente que está muy interesada en su situación». «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Roberto, tratando de mantener su voz firme. «Información. Su hijo ha estado trabajando para el comandante Gutiérrez, ¿correcto?». Sebastián no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. «Gutiérrez es un problema para nuestra organización. Ha estado robando mercancía, desviando rutas, trabajando con nuestros competidores. Queremos acabar con él, pero necesitamos pruebas concretas. Fechas, nombres, ubicaciones de almacenes. Tu hijo tiene acceso a esa información». «Mi hijo no sabe nada», intervino Roberto. «Solo hacía entregas pequeñas». Héctor sonrió, pero no había humor en su expresión. «No me mienta, señor Mendoza. Sabemos exactamente qué hacía su hijo y qué información tiene. La pregunta es, ¿están dispuestos a cooperar?». «¿Y qué ganamos nosotros?», preguntó Roberto. «Su vida y la posibilidad de empezar de nuevo lejos de aquí. Les daremos dinero, documentos nuevos, una casa en otro estado, todo lo que necesitan para desaparecer. Pero primero, Sebastián tiene que ayudarnos a destruir la red de Gutiérrez». Roberto miró a su hijo. Sebastián temblaba, pero había algo más en sus ojos. Determinación quizá, o resignación. «¿Y si nos negamos?», preguntó el joven. «Entonces ambos desaparecen esta misma noche. Sus cuerpos nunca serán encontrados. Su familia y amigos pensarán que huyeron o que tuvieron un accidente. Nadie los buscará porque nadie sabrá dónde empezar a buscar». El ultimátum flotó en el aire frío de la noche. Roberto sintió una rabia impotente creciendo en su pecho. Toda su vida había trabajado honestamente, había criado a su hijo con valores, había intentado ser un buen hombre, y ahora se encontraba atrapado en un mundo de violencia y corrupción del que no sabía cómo escapar. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. Héctor negó con la cabeza. «No hay tiempo, la decisión es ahora. ¿Cooperan o no?». Sebastián dio un paso adelante, colocándose entre su padre y los hombres armados. «Yo lo haré. Les daré la información que necesitan, pero con una condición. Mi padre se va ahora mismo. Le dan el dinero y los documentos, y él desaparece. Yo me quedo y termino el trabajo». «No», exclamó Roberto. «No voy a dejarte solo en esto. Papá, es la única manera. Si los dos desaparecemos al mismo tiempo, Gutiérrez sospechará. Pero si solo yo sigo aquí, actuando como si nada hubiera pasado, puedo recopilar todo lo que necesitan sin levantar sospechas.
Y cuando termine, me reúno contigo. Héctor consideró la propuesta. Es razonable. De hecho, es más inteligente que lo que habíamos planeado. Está bien, aceptamos. Señor Mendoza, usted se va esta noche. Le daremos 50,000 pesos en efectivo y una dirección en Veracruz donde puede quedarse. En un mes, cuando Sebastián termine su trabajo, organizaremos el reencuentro. No confío en ustedes, dijo Roberto. No tiene que confiar en nosotros, solo tiene que entender que es su única opción. Roberto miró a su hijo, buscando alguna señal de que esto era un error terrible. Pero Sebastián parecía calmado, como si finalmente hubiera encontrado un propósito en medio del caos. Está bien, dijo Roberto, su voz apenas un susurro. Pero si algo le pasa a mi hijo, los buscaré. No me importa cuánto tiempo tome o qué tan poderosos sean, los encontraré. Héctor sonrió nuevamente. Me gusta su espíritu, señor Mendoza. Cuide bien de ese fuego. Lo va a necesitar. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad. Uno de los hombres de Héctor llevó a Roberto de regreso a la casa de Javier para recoger sus pertenencias personales. Le dieron un sobre con dinero en efectivo, un teléfono celular nuevo con un solo número guardado y una dirección escrita en un papel. Calle Hidalgo 247, Boca del Río, Veracruz. Cuando Roberto regresó al terreno baldío, Sebastián seguía ahí, esperando. «Hijo», comenzó Roberto, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sebastián lo abrazó con fuerza. «Voy a estar bien, papá. Confía en mí. Nos veremos pronto». «Te quiero, nunca lo olvides». «Yo también te quiero». Roberto subió a su camioneta con lágrimas corriendo por su rostro. Los hombres de Héctor lo escoltaron hasta la carretera principal, asegurándose de que tomara el camino hacia Veracruz. Roberto miró por el espejo retrovisor una última vez, pero la oscuridad ya había tragado el terreno baldío y a su hijo. Conducir esa noche fue como moverse en un sueño. Roberto apenas registraba los kilómetros que pasaban, las señales de carretera, los pueblos dormidos. Su mente estaba con Sebastián, imaginando 1000 escenarios terribles. Había tomado la decisión correcta. ¿Debió haberse negado y luchar? Morir juntos era mejor que vivir separados. Llegó a Boca del Río cuando el sol comenzaba a salir sobre el Golfo de México. La dirección que le habían dado correspondía a un pequeño departamento en un edificio de 3 pisos cerca del malecón. Las llaves estaban escondidas exactamente donde le habían dicho, debajo de un macetero junto a la puerta. El departamento estaba amueblado básicamente: un sofá gastado, una cama individual, una cocina con lo mínimo necesario. Había una nota sobre la mesa del comedor: «Quédese aquí, no haga contacto con nadie de su vida anterior, le llamaremos». Roberto se dejó caer en el sofá. El agotamiento físico y emocional finalmente lo alcanzó. Cerró los ojos y se durmió con la ropa puesta, soñando con Sebastián y con todos los momentos que nunca habían compartido. Los días siguientes se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Roberto vivía en una especie de limbo existencial. No podía contactar a nadie que conociera. No podía volver a Puebla. No podía trabajar oficialmente porque eso requeriría documentos que no tenía. Sobrevivía haciendo trabajos ocasionales de mecánica bajo la mesa, arreglando motores de lanchas pesqueras y autos viejos por dinero en efectivo. El teléfono que le habían dado nunca sonó. Roberto lo revisaba obsesivamente cada hora, esperando noticias de Sebastián, pero permanecía silencioso, una pequeña caja de plástico que guardaba su única conexión con su hijo. Después de 3 meses sin noticias, Roberto tomó una decisión. Tenía que saber qué había pasado. Tenía que regresar a Puebla. Una noche de junio compró un boleto de autobús a la Ciudad de México y desde ahí tomó otro a Puebla.
Viajó con una gorra y lentes oscuros, tratando de pasar desapercibido. Llegó a Cholula al amanecer y caminó por las calles que conocía tan bien. Todo parecía igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero él sabía que nada era igual. Se dirigió a la casa de Javier, donde habían estado la última noche antes de separarse. Tocó la puerta con cuidado. Una mujer de mediana edad abrió. La madre de Javier. «Disculpe, señora, soy Roberto Mendoza, padre de Sebastián, amigo de su hijo. ¿Está Javier?» La expresión de la mujer cambió de curiosidad a sorpresa y luego a algo más oscuro. Miedo, quizá. «Señor Mendoza, no debería estar aquí. Por favor, solo necesito saber qué pasó con mi hijo. Nadie me ha dicho nada en 3 meses». La mujer miró hacia la calle, nerviosa, como si esperara que alguien los estuviera observando. «Entre, rápido». Roberto entró y la mujer cerró la puerta inmediatamente. Lo llevó a la cocina y le sirvió un vaso de agua que él no pidió. «Señor Mendoza, su hijo, desapareció hace 2 meses. Dejó de ir a la escuela, dejó de contestar llamadas. Javier intentó buscarlo, pero no hubo rastro. La policía abrió una investigación, pero no encontraron nada. Oficialmente, usted y Sebastián desaparecieron juntos esa noche de marzo. La gente cree que huyeron por deudas o algo así». Roberto sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó en una silla de la cocina, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Nadie sabe dónde está?» «No». «¿Y?» La mujer dudó. Hubo rumores. Gente que decía haberlo visto con hombres peligrosos. Otros que dijeron que lo habían matado. Pero solo son rumores. Nadie sabe la verdad. Roberto permaneció en esa cocina durante horas, mientras la madre de Javier le contaba todo lo que sabía. Al parecer, el comandante Gutiérrez también había desaparecido poco después que Sebastián. Hubo un operativo policial sorpresa en varios almacenes, arrestos importantes de narcotraficantes. Algunos decían que fue una traición interna, que alguien había dado información a los federales. Cuando finalmente Roberto salió de la casa, ya era de noche nuevamente. Caminó sin rumbo por las calles de Cholula, pasando frente a su antiguo taller mecánico que ahora tenía un letrero de «Se renta», frente a su casa que estaba cerrada con candado y ventanas rotas. Su vida anterior ya no existía, y su hijo había desaparecido sin dejar rastro. Durante los siguientes años, Roberto vivió como un fantasma. Se movió de ciudad en ciudad, trabajando en lo que podía, siempre buscando pistas sobre Sebastián. Visitó hospitales, morgues, prisiones, habló con trabajadores sociales, periodistas, sacerdotes. Nadie sabía nada. Era como si su hijo se hubiera evaporado. En 2005, Roberto finalmente se estableció en Guadalajara. Consiguió trabajo en un taller mecánico grande, bajo un nombre falso y alquiló un cuarto pequeño en una vecindad. Había envejecido drásticamente. Su cabello era completamente gris, tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y había perdido tanto peso que su ropa le quedaba holgada. Todavía cargaba el teléfono que le habían dado aquella noche, aunque la batería había muerto años atrás y ya no tenía cómo cargarlo. Lo guardaba en su bolsillo como un talismán, un recordatorio de la última vez que vio a su hijo. Los años 2006, 2007, 2008 pasaron en una neblina gris de trabajo y soledad. Roberto intentó reconstruir una vida normal, pero todo le parecía vacío. Cada día era una repetición mecánica del anterior. Despertar, trabajar, comer poco, dormir mal, soñar con Sebastián. En 2009, exactamente 10 años después de su desaparición, Roberto recibió una carta. No tenía remitente y había sido dejada debajo de la puerta de su cuarto. La letra en el sobre era desconocida pero clara. Para Roberto Mendoza. Con manos temblorosas, Roberto abrió la carta. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje breve. «Papá,
Estoy vivo. Lo siento por todo el dolor que te he causado. No puedo explicarte ahora por qué desaparecí o dónde he estado, pero necesito que sepas que estoy bien y que todo lo que hice fue para protegerte. Algún día, cuando sea seguro, volveremos a vernos. Mientras tanto, vive. No desperdicies tu vida buscándome. Sé feliz. Te quiero. S. Roberto leyó la carta una y otra vez hasta que las lágrimas borraron las palabras. Su hijo estaba vivo. Después de 10 años de incertidumbre, dolor y culpa, finalmente tenía una respuesta. Pero la carta también planteaba más preguntas. ¿Dónde estaba Sebastián? ¿Por qué no podía reunirse con él? ¿Qué había pasado realmente esa noche y en los meses siguientes? Roberto decidió que ya no podía vivir en la incertidumbre. Contrató a un investigador privado de confianza, un ex policía federal que había dejado la corporación por corrupción y que ahora trabajaba ayudando a familias a encontrar desaparecidos. Le contó toda la historia, sin omitir detalles. El investigador, un hombre llamado Arturo, con aspecto cansado pero ojos inteligentes, escuchó todo en silencio. «Es una historia complicada», dijo finalmente, «pero no imposible de rastrear. Déjeme ver qué puedo encontrar». Arturo trabajó durante varios meses, siguiendo pistas, revisando registros públicos, hablando con contactos en diferentes agencias gubernamentales. Eventualmente encontró algo. Había un registro de un joven que coincidía con la descripción de Sebastián, que había sido ingresado en un programa de protección de testigos en el año 2000. Poco después de que proporcionara información crucial que llevó al desmantelamiento de una red de narcotráfico en Puebla. El programa de protección de testigos había reubicado a Sebastián con una nueva identidad en el norte del país. Por razones de seguridad, toda su información estaba clasificada y era imposible acceder a ella sin autorización judicial. Pero Arturo era recursivo. Tenía un contacto en la Procuraduría General de la República que le debía favores. Con mucha discreción y algunos sobornos estratégicos, logró obtener información básica. Sebastián vivía ahora en Monterrey bajo el nombre de Carlos Ruiz. Trabajaba como profesor de matemáticas en una escuela secundaria. Estaba casado y tenía 2 hijos. Cuando Arturo le dio esta información a Roberto, el hombre lloró de alivio y alegría. Su hijo no solo estaba vivo, sino que había logrado construir una vida normal y segura. ¿Puedo verlo?, preguntó Roberto. Arturo negó con la cabeza. No sin poner en peligro todo el programa de protección. Si lo busca, si intenta hacer contacto, podría exponer su ubicación a las personas que todavía lo quieren muerto. Los carteles tienen memoria larga, señor Mendoza. Entonces, ¿qué hago? ¿Simplemente acepto que nunca volveré a ver a mi hijo? Por ahora, sí. Pero puedo dejarle información sobre cómo está, fotos discretas, actualizaciones ocasionales sobre su vida. No es lo mismo que estar con él, pero al menos sabrá que está bien. Roberto aceptó. Durante los siguientes años, Arturo le proporcionaba informes cada 6 meses. Roberto aprendió que su hijo, ahora Carlos, era un buen maestro querido por sus estudiantes, que su esposa era enfermera y trabajaba en un hospital público, que sus 2 nietos, porque así los consideraba Roberto aunque nunca los había conocido, se llamaban Miguel y Ana. Arturo también le enviaba fotografías discretas tomadas desde lejos. Sebastián saliendo de la escuela, caminando por un parque con su familia, sonriendo. Las fotografías mostraban a un hombre de 30 y algo años que había ganado peso, cuyo cabello empezaba a adelgazar, que usaba lentes, pero seguía siendo su hijo. En 2014, 15 años después de su desaparición, Roberto finalmente decidió que era tiempo de hacer algo que había evitado durante todo ese tiempo: contar su historia públicamente.
Contactó a un periodista de investigación de un periódico nacional que se especializaba en casos de desapariciones y narcotráfico. Le contó todo, desde el principio hasta el final, con una condición. No podía revelar la nueva identidad de Sebastián ni su ubicación actual. El periodista, intrigado por la historia, aceptó. Durante meses trabajaron juntos, verificando hechos, obteniendo documentos, construyendo una narrativa completa. El periodista también logró entrevistar a algunos de los investigadores federales que habían trabajado en el caso de desmantelamiento de la red del comandante Gutiérrez. Confirmaron que un informante anónimo había proporcionado información detallada que había sido crucial para el operativo. También confirmaron que ese informante había sido ingresado en el programa de protección de testigos y que su identidad permanecía clasificada por razones de seguridad nacional. El artículo fue publicado en diciembre de 2014 bajo el título «Padre e hijo desaparecieron en Puebla en 1999. 15 años después, el hijo confesó por qué nunca volvió». Causó sensación. Miles de personas leyeron la historia y se conmovieron por el sacrificio que Sebastián había hecho para proteger a su padre y por el dolor que Roberto había soportado durante todos esos años. Pero lo más importante fue lo que pasó 3 semanas después de la publicación. Roberto estaba en su cuarto de Guadalajara cuando alguien tocó a su puerta. Abrió con cautela y encontró a un hombre alto, con lentes, que le parecía familiar pero que no podía ubicar completamente. El hombre sonrió, esa misma sonrisa que Roberto había visto 1000 veces en su memoria durante 15 años. «Hola, papá». Roberto se quedó paralizado. No podía creer lo que veían sus ojos. Sebastián, su hijo, estaba ahí, frente a él, real y vivo. «¿Cómo?». Leí el artículo. Todo el mundo lo leyó. Mi historia, nuestra historia, se volvió pública, y mis superiores en el programa de protección decidieron que, dado que la información general ya era de conocimiento público y que han pasado tantos años, era seguro permitir que tuviéramos contacto limitado. Con precauciones, por supuesto. Roberto abrazó a su hijo con una fuerza que no sabía que todavía poseía. Ambos lloraron, liberando 15 años de dolor, y culpa, amor y pérdida. Esa noche, sentados en ese pequeño cuarto de Guadalajara, Sebastián le contó todo lo que había pasado después de aquella noche en marzo de 1999. Cómo había trabajado como informante durante meses, recopilando información sobre las operaciones de Gutiérrez. Cómo finalmente había proporcionado suficiente evidencia para desmantelar toda la red. Cómo los federales le habían ofrecido el programa de protección porque los carteles habían puesto precio a su cabeza.